Seguimos adelante en la mañana del 11 y es momento de recibir a nuestra compañera Laura Fernández, que todavía no hemos tenido contacto con ella. Queremos saber dónde está, con quién está. Ahí te vemos y te escuchamos, Laurita. Bienvenida. Gracias, Marcela. Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica del móvil. Después te voy a mostrar cómo está el día, que está precioso. El cielo está cubierto, pero igualmente está muy agradable. La temperatura, el clima está divino, así que después te voy a mostrar cómo está el clima. Nosotros ya estamos ubicados en el lugar para hacer la primera nota, porque nos vinimos hasta el comunal de Villa Delia, donde funciona a su vez, entre otras cosas, porque cuando llegamos acá nos enteramos de todo lo que está funcionando dentro de lo que es el comunal de Villa Delia. Entre otras cosas funciona el comedor. El comedor de Villa Delia, que ha sido tan comentado en estos últimos días. Nosotros, de hecho, en 11 Noticias hemos compartido notas tanto con la parte denunciante, digamos, en este caso hablamos de un edil del Frente Amplio, y por el otro lado también hemos compartido notas con Dina Fernández Chávez por el municipio de Maldonado, que es la contrapartida, digamos, a esas denuncias. Nosotros dijimos, bueno, denuncias hay que ver. Tenemos que ir al lugar, tenemos que hablar con la encargada del lugar, tenemos que hablar con los usuarios, tenemos que conocer cómo funciona el lugar para constatar si esto es realmente así o no. Y eso es lo que hizo el móvil de la mañana del 11 en el día de hoy. Vinimos hasta el lugar, estamos dentro de lo que es la oficina del comunal de Villa Delia, estamos en compañía de Mirta, su encargada, que en realidad está un poco ya cansada de tanto comentario y de tanta cosa, porque es como ella dice, acá se viene a trabajar. Mirta, te agradecemos muchísimo este ratito que charles con nosotros. Sí, justo vinieron a esta hora, justamente es donde más trabajo hay, que es bárbaro que hayan venido, porque así también aprovechan a hablar con los usuarios. Y un pequeño también de lo que estabas diciendo que hacemos, también tenemos una pequeña huerta hecha entre los funcionarios y a veces colaboran algunos de los usuarios. Claro, porque cuando llegamos nos encontramos con que hay muchos cursos, hay un horno de barro. Porque no es solo comedor, acá hay muchos cursos en invierno que empiezan más o menos en abril y terminan a fines de octubre, los primeros días de noviembre. Aparte, ya te digo, es muy variado con las edades de los comedor, vienen todo tipo de edades al comedor, señoras mayores, tratamos mucha gente con problemática también, mucha gente depresiva, esquizofrénica, medicada, gente de cárceles. Tenemos un grupo de estudiantes que es ECAP, que son 40 chicos que estudian y se les viene a buscar el menú todos los días. Trabajamos de lunes a sábado. Y SECAP le lleva a estos chicos de lunes a viernes el menú. Y los sábados acá tenemos, a diferencia con otros comedores que los sábados no trabajan, o sea, en cantidad, no es que trabajan, pero tienen menos usuarios. Nosotros acá, todos los chicos que van a la escuela de lunes a viernes, los tenemos que vienen con sus mamá o con sus papás, vienen los sábados justamente a comer. O sea que los sábados también tenemos un grupo importante de usuarios también. Mirta, bueno, contanos un poco, después yo voy a pasar, si vos me permitís, al comedor y conocer. Inclusive y hablar con la gente. Pero te quería contanos mostrar un poquito que se ha hablado, de entre tantas cosas que se hablan, tenemos también una planilla que queremos mostrar, que el menú no lo inventamos, tenemos menú elaborados por los nutricionistas. Acá lo sumo que se puede cambiar, si te dice un pollo con puré, por ahí te podemos cambiar a veces por una rutina con una ensalada de lechuga y tomate, es lo mínimo que se pueda cambiar, no, que se han dicho. Por ejemplo, comentarios hemos sentido abismales, muy feos de que no, que uno inventa los menús. No, todos los menús salen por estas planillas aprobadas por los nutricionistas. Se cambia cuando no viene la verdulería. Claro, que se puede cambiar en un resumen, por un día que tenés poca papa, le podrás poner un poquito de fideo, si no tenés papa podrás poner zanahoria. Digo, pero siempre la mercadería está. Pero a veces puede también, a veces que el verdulero, ay Mirta, no tengo, mira, justo tomate, o cosas pequeñas, pero la base del menú siempre es el que está en la planilla. Mirta, y una pregunta, porque me hablas del verdulero o el carnicero que trae la carne, ¿eso cómo es? ¿Ustedes eligen la verdulería, manejan dinero? Sí, basado en esta planilla, acá vas a ver cuánto vas a gastar de lechuga, de tomate, de papa, de zanahoria. Con los menús que están en la semana, nosotros pedimos, solamente pedimos, no manejamos dinero ni nada. Lo que hacemos, llamamos al verdulero, precisamos tantos kilos de papa, tantos kilos de boniato, y entonces ellos traen la mercadería. ¿Qué hacemos nosotros funcionarios? Yo encargada, verificar que la mercadería esté en buenas condiciones y que los kilos sean correctos.
no manejo dinero. Y la verdulería tampoco, o sea, ustedes la eligen, la manda INDA, ¿cómo es? No, todo eso está supervisado y controlado por la Intendencia, no, nosotros acá solo recibimos la carne o el pollo, lo mismo, nosotros no elegimos nada, la pollería ya está todo licitado, eso todo ya está. Y la carne inclusive la manda INDA de Montevideo, nosotros ni siquiera opinamos. Le decimos cuántos usuarios y ellos nos mandan los kilos de carne. Acá mensualmente hay un informe. Yo estoy controlada por mis superiores y un informe que se manda a su distinta dirección. Todos los meses sale un informe de lo que se gasta, de lo que se consume. Claro, acá por ejemplo tenemos las boletas que vos me mostrabas. Las boletas, por ejemplo, se las de la dejamos acá, verdulería. Julio, ¿no? Tenemos boletas de verdulería, tenemos mira cómo será el control, que hasta un tubo de gas yo tengo que avisar cuando preciso un tubo de 45. Yo tengo que llamar a la parte de promoción social, ellos autorizan y ellos son los que llaman al supergas. Yo no, ni siquiera eso decido. Yo tengo que llamar que preciso un gas. Bueno, después acá viene la leche, todas las boletas vienen. Lo único que tengo que verificar es que tenga el controlar que sea lo que se solicitó. Porque está bueno contarle entonces a la gente que el comedor funciona, o sea, en este caso es manejado por lo que es la Intendencia. La Intendencia es la que gerencia el comedor. La mayoría de las cosas en comestibles y todo, no sé, hay una partida de esa parte, yo no quiero opinar mucho porque realmente no la sé, lo saben más mis superiores, pero sí hay una parte que pone INDA, pero normalmente acá lo que más aporta creo que es la Intendencia. Hoy por hoy está aportando más la Intendencia. La gente de los menús de las carnes y todo eso, ya te digo, lo marcaría India, pero la mayoría lo está aportando la Intendencia, lo está abonando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé si sobra, eso es algo que se me ocurre a mí ahora, pero por ejemplo vinieron tantos kilos de carne y sobró esa carne? No, sobrar nunca te va a sobrar una carne, te explico por qué. La carne nunca va a sobrar, porque los menús siempre se van a elaborar con carne. Por ejemplo, hay un feriado, buena pregunta. Hay un feriado, las carnes los kilos de carne ya vienen los lunes. ¿Qué hacemos? No pedimos pollo para que no se acumule carne. Entonces esa semana no le pedimos pollo y usamos la carne en todos los menús. Por ejemplo, nosotros tenemos, siempre por esto controlado por las nutricionistas, los sábados no hacemos este menú con carne. Los sábados normalmente es un menú ligero, en invierno por ejemplo, ensalada, ahora viene en el verano, ensaladas de lenteja y eso. Pero la idea es que los sábados se descanse y no hay carne. Siempre se elabora sin carne, lentejas, cazuelas, comidas buenas pero sin carne. Ahora, cuando hay un feriado, por ejemplo, te vuelvo a decir, no pedimos el pollo, pero también tenemos la otra opción, siempre evitando, para no evitar que al ver un día libre se amontona carne. Bueno, evitamos que la carne no se acumule para una semana a otra. Entonces, ¿qué hacemos? Si hubo un feriado, ese sábado sí estamos autorizados a dar carne, o sea, hacemos el menú con carne. Claro, la pregunta iba más que nada por el hecho de que se acumule y aquello que se habló del mal estado de las cosas. Digo, No, nunca. Acá tenemos un buen freezer, que ahora ustedes lo ven, no se da, nunca se tiró, nunca se pudrió nada, nunca quedó nada feo como para decir la carne se tira o hay algo raro con la carne, porque los menús tienen los kilos día a día. Y bueno, y hay un control que tanto usuario, tanta carne. O sea que la gente ve y cuando es con carne se come buena carne. Las comidas son consistentes, bien. No hay como un misterio para decir, estamos... Claro. Diferencias de carne que se pueda perder como están suponiendo. No. Nosotros ahora, con permiso de Mirta, vamos a ingresar al comedor, que cuando llegamos dijo, me encanta que vengan, me encanta que conozcan, que recorran el comedor para que vean cómo funciona. Así que nosotros ahora vamos a volver contigo, Marce, al piso. Al regreso vamos con Mirta y conocemos el comedor, conocemos cómo se cocina y cómo se elabora aquí en este comedor de Villa Delia. Muchas gracias, Laura. En un ratito regresamos con vos. Muy interesante todo lo que vamos a ver entonces en el día de hoy. Y ahora tenemos nuestro primer invitado, que es un placer recibirlo, al profesor Federico Olascuaga, que en realidad él ya ha presentado su libro aquí en nuestro departamento, pero ahora lo va a hacer en Montevideo, ya nos va a contar. Estamos hablando de la masonería en el este, que es el libro que tenemos aquí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte esta mañana. Gracias por la invitación, Marcela. El gusto es mío. Bueno, muy interesante fue hace unos meses, en realidad, la presentación que hiciste aquí en Maldonado de este libro. Y ahora te nos vas a Montevideo.
Efectivamente, en aquella oportunidad lo presentamos en el Museo Mazzoni, tuvimos la suerte de que el doctor Fernando Cairo y el profesor Alejandro Font lo presentaran en la oportunidad y bueno, ahora nos toca Montevideo, nos había tocado, ya había estado yo anteriormente en la Feria Internacional del Libro, que bueno, el profesor Gerardo Caetano lo presentó y ahora estamos en Montevideo en el Salón de la Confraternidad Americana, allí también presentando este texto. Bueno, ¿y qué nos habla la masonería en el este? ¿Por qué contar esta historia? Bueno, es una pregunta interesante. Primero porque era una historia no contada aún, o por lo pronto las fuentes que teníamos y demás eran escasas. Así que surgió el interés. Yo soy docente de la zona, trabajo en instituciones públicas, privadas, y siempre surge ese interés por investigar, por conocer, por ir más allá. Entonces, bueno, surgió esta curiosidad por un tema aún no explorado, y la verdad que, bueno, nos encontramos con algo con un tema que genera sus cosas, y es un tema que es además, por lo pronto para este investigador, bien interesante, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue hacerlo, no? Porque acá en el libro vemos que dice orígenes, primeras etapas, en Minas, San Rocha, en Maldonado, en San Carlos. Exactamente. ¿Cómo funciona? Porque la masonería tiene eso de que no es secreto, pero es discreto. ¿Cómo haces para juntar todos estos datos? Bueno, ese fue el primer desafío que yo como investigador creí que iba a encontrar. La verdad, cuando uno planifica, dije, me voy a encontrar con muy pocas fuentes, celosamente guardadas además, ¿no? Muchos secretos inexpugnables. Bueno, la primera sorpresa fue que encontré muchas más fuentes de las que creía en lugares públicos, como Biblioteca Nacional, en la Sala Artigas, en la Sala Uruguay. Accedí también al archivo de la masonería como investigador, lo que fue realmente una sorpresa y bueno, todas esas fuentes me permitieron reconstruir un periodo de tiempo que va desde los años 1879 a 1937. Básicamente la inquietud fue saber qué era la masonería en sí misma y cómo llegó aquí, cuáles fueron las logias que funcionaron, quiénes las integraron. Así que bueno, por ahí corrió un poco la investigación, ¿no? Ahora, Federico, ¿cómo podemos explicarle a los televidentes que tal vez han escuchado muy poco o nada de la masonería o tienen una visión que no saben si es real? ¿Se puede definir la masonería en pocos minutos? Sí, hay una manera bien interesante de definirlo. La propia palabra masón viene del francés maçon, que significa albañil. En realidad el origen de la masonería nosotros lo encontramos en la Edad Media, en el gremio de los albañiles. Ahí hay una primera etapa y luego hay una etapa moderna que se ubica sobre todo en Inglaterra, entre los siglos XVII y sobre todo XVIII, en el que surge una masonería que es una organización, una institución de carácter global, universal, que busca algo interesante, a mi juicio, yo en el libro lo analizo. Busca ser centro de unión, así se autodefine la masonería en un documento de 1723, ser centro de unión de personas que de otro modo habrían vivido perpetuamente distanciadas. Es una organización, la masonería, que integra personas, pero hace abstracción de su condición político-partidaria o religiosa. La verdad que en ese sentido es una institución muy llamativa, que si bien surge en Inglaterra en 1717, rápidamente se expande por el mundo. Estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Exactamente, el pasado año cumplió 300 años esa masonería moderna, ¿no? Pero, ¿Y cómo se comporta? Porque nace en Inglaterra y nosotros acá, ¿cómo se comporta en Uruguay, en un país tercermundista? Somos pocos, 3 millones... ¿Cómo se comporta? Y sobre todo que me hablas específicamente de San Carlos, de Maldonado, de Minas, de Rocha. Si uno mira además la zona, en el Uruguay tiene una presencia muy fuerte la masonería, inicialmente incluso en Montevideo. Tenemos documentos ya desde 1807 de presencia masónica durante las invasiones inglesas en Montevideo. Y fue una institución muy fuerte, muy influyente y que realmente, cuando uno mira la construcción del Uruguay, sobre todo a partir de 1856 es que la masonería surge como institución propiamente dicha, bueno, desempeña un rol bien importante en la historia del Uruguay. Yo trato de recoger en el texto algunos aspectos de la historia nacional, por ejemplo, en el proceso de la laicidad, de la secularización y de la laicización de la sociedad uruguaya. La masonería desempeñó un papel muy importante o estuvo presente, por ejemplo, en la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, en el colegiado, es decir, hay una serie de... Gente que ayuda a la sociedad. Y de algún modo, exacto, lo que uno ha ido encontrando es esta idea de estos masones se perfeccionan de algún modo, trabajan y se perfeccionan para luego... ¿En sí mismo? Exactamente, en un trabajo en sí mismos como para luego volcarlo a las sociedades, partiendo de una premisa interesante y es la idea de que las sociedades son perfectibles,
pueden mejorarse, y allí está el concurso de las personas, ¿no? Organizadas de algún modo, porque ese también es otro aspecto. Ahora, vos me definís la masonería, que viene de la palabra albañil, y generalmente estamos hablando de que en el colectivo imaginario de la gente, el masón es una persona que tiene mucho dinero, que solo pueden participar determinadas personas. ¿Es un tema económico, es un tema social, es un tema filosófico? ¿Se puede saber también eso? Bueno, es interesante. Yo, por supuesto, vi la composición de las logias y demás, aparecen en el texto, y hay desde el punto de vista social, hay una representación muy amplia. Es decir, uno encuentra naturalmente a personas influyentes, bien importantes en la historia de Maldonado. Bien interesantes en la historia, claro. Exacto, pero también encuentra, no sé, por ejemplo, en Rocha, el venerable de la logia de Rocha, en una época como el presidente de la logia, era un zapatero, por ejemplo. Es decir, ocurre que también hay mucha cuestión, digamos, mucho prejuicio y demás sobre la masonería, como hay sobre otras instituciones, ¿no? Y eso a veces dificulta comprender, pero es una institución policlasista en muchos aspectos. Desde el punto de vista económico, también, un dato simplemente de la zona este: en este periodo que yo estudié, entre 1879 y 1937, ninguna de las logias que funcionó en el este tenía local propio, debían de alquilar uno. Lo que pasa es que los uruguayos somos pobres hasta para eso, ¿te das cuenta? Pero es un hecho llamativo. No así en Claro. Montevideo, ¿no? No así en Montevideo. Ahí sí era diferente. No, porque cuando uno ve algún documental de la masonería de otros países, son unas cosas descomunales, ¿no? No, Unas es logias que hay masones increíbles. y la masonería realmente ejerció una influencia, y ejerce una influencia que no es nada despreciable, por cierto, y muchos importantes masones han hecho mucho. Uno piensa en Maldonado, Elías Lucas de Vincenzi, que bien podemos considerarlo el modernizador de Maldonado, era un hombre, por ejemplo, que pertenecía a la masonería local. Pero así como uno ve esa influencia bien importante, también hay, es una integración bastante policlasista, es lo que uno por lo pronto encontró a través de los documentos, ¿no? ¿Y pudiste hablar directamente con masones? O sea, ¿se abrieron con vos o, bueno, se abrieron hasta determinado momento? El otro fue investigación. Yo me centré en una etapa que fue un poquito atrás, pero yo lo que encontré fue permanentemente apertura. Es más, tuve acceso como investigador, lo que es bien importante y es algo que uno agradece, a los archivos de la masonería. Es decir, además de uno acceder a Biblioteca Nacional y demás, accedí al archivo, que la verdad es bien interesante. ¿Sabes qué? Disculpame que No, te por favor. corte, pero ¿sabes qué? Recuerdo que hace un tiempito habían hecho en la Casa de la Cultura de Maldonado una muestra, no recuerdo bien cuánto, hace un año, no recuerdo, pero que se hicieron como una muestra de algunos como artículos, no sé cómo se dice. Sí, exacto, fue en el año 2016, si yo mal no recuerdo. Se realizó una exposición organizada por la Intendencia y demás. De Cultura. Exactamente, y además otro hecho que, bueno, es público, se vio hace unos días, creo que es, además, si yo mal no recuerdo, es el tercer año que la masonería, por ejemplo, del Uruguay, su sede principal, abre sus puertas y es visitada por personas. Eso ocurrió en el Día del Patrimonio, ahora este fin de semana del Patrimonio, y en los 2 años anteriores también. Y bueno, ahí vamos a ir nosotros a presentar en el Salón de la Confraternidad, que es la sede de la masonería. Vamos a ir a presentar este texto en una actividad que es abierta al público y gratuita, ¿no? ¿Y cómo ha sido la devolución? Porque no es fácil hacer un libro así. ¿Cómo ha sido la evolución luego? Ya lo presentaste en Maldonado, lo vas a presentar en Montevideo. ¿Se te acercó alguien en particular no tenés que decirme el nombre, para hablarte del libro, para decirte, bueno, estas cosas sí fueron así o estas cosas no fueron así? Tanto así, he encontrado personas que me sugieren algunas otras cosas, sobre todo pensando más en la actualidad. En la actualidad. Ocurre que sobre el pasado, en realidad, me queda quizás un poco mal decirlo, pero sobre el pasado de la masonería en la zona no había nada escrito hasta ahora. Claro. Entonces como que es bastante, aporta novedad. Claro. Entonces, en ese sentido... Es que es un libro novedoso para todo el pueblo de Maldonado, y bueno, y ahora va a ser para Uruguay, obviamente, que va a salir a la luz. Entonces te pasó para el presente. Exactamente. Vas a tener que escribir otro libro. Y creo que sí. Vas a tener que seguir investigando. Además me ocurre que investigar es una cosa que así como la docencia me fascina, amo la actividad docente, así también amo
investigar. Es decir, es algo que hacemos todos, de hecho, todo el tiempo, porque investigar no es otra cosa que hacerse preguntas y tratar de darle una respuesta nunca definitiva, pero bueno, de darle respuestas a esas preguntas. Así que seguiremos en el camino de la investigación. ¿Cuánto tiempo estuviste para armar el libro, para hacer el libro? Fueron en total 4 años. 4 años. Sí. 4 años de investigación. Exacto. Y además, de hacer algo que tenemos los investigadores que somos del mal llamado interior de la República, que es tener que ir a Montevideo. Claro. Es otra actividad que es ineludible, porque gran parte de estos archivos y demás se encuentran justamente allí, ¿no? Y tuviste que ir sí o sí. Y después, ya tenemos que ir cerrando la entrevista. ¿Tuviste o pudiste ir a los lugares que hablas en el libro? Sí, incluso hay algunas fotografías. Por ejemplo, logramos encontrar el local donde funcionó una logia de Rocha, Sol Naciente. ¿Y no está más? Esa logia Sol Naciente de Rocha sigue existiendo actualmente, pero no está, por lo que pude constatar, en ese lugar, porque esa es una casa hoy. Sin embargo, mantiene en su fachada y demás algunos elementos simbólicos. Hay un sol que surge, unas escuadras que aparecen allí en la fachada, bien interesante. Por ejemplo, ese local lo encontramos, y otro local en la ciudad de Minas también, donde la masonería funcionó alquilando locales, como decíamos hoy, ¿no? Claro. Pero Federico, mira, me quedan muchas preguntas que no nos da el tiempo porque así es la televisión, como por ejemplo, acabas de decir algo bien interesante que son los símbolos de la masonería, pero bueno, a todas las personas, ¿dónde pueden conseguir el libro? Acá en Maldonado. ¿Dónde Lo pueden tenemos, conseguir el en libro? librerías está. En librerías está, bueno, lo pueden conseguir el libro de la masonería en el muy interesante, y ahora el profe se nos va a Montevideo a presentar el libro en Montevideo, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Por favor, a ustedes por la invitación, como siempre. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa, ya regresamos, tenemos más para compartir.